Buenos días. En la reflexión de la mañana de hoy, quiero que veamos 4 actividades espirituales que contribuyen al fortalecimiento del cristiano o al fortalecimiento de una iglesia. Y quiero que lo hagamos con base a la vida de los primeros cristianos, con base en la vida de la iglesia primitiva. Y sabemos que como toda iglesia, no fue una iglesia perfecta, pero tiene o tuvo cosas que enseñarnos a nosotros. Y una de esas cosas la vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42, que muestran básicamente un resumen de la vida de los primeros cristianos o de la primera iglesia. Así dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se dice de la iglesia primitiva que era una iglesia perseverante en estas 4 características espirituales: en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la enseñanza, todos sabemos que la enseñanza de los apóstoles se desprendía de lo que habían aprendido de Jesús acerca del Evangelio, y me imagino que constituía una explicación del Evangelio, de la salvación en Cristo, de la vida y obra de Jesús y todo lo que concierne a ello. Entonces perseveraban en la enseñanza. Eran personas que se dedicaban, perseverantes, a estudiar y a enseñar las palabras del Señor Jesús. Pero no solo eso, sino también eran perseverantes en la comunión. Y ahí se utiliza el término koinonía, en el compañerismo, en el compartir los unos con los otros. En eso perseveraban, eran constantes y firmes en el compañerismo, en la buena comunión, en el compartir los unos con los otros. Pero no solo eran perseverantes en eso, sino que el texto dice que eran perseverantes también en la partición del pan. Y ya yo les expliqué una vez que en el libro de Hechos, cuando Lucas habla de partir el pan, está hablando de la Santa Cena. Es decir, tenían una vida eclesial que de alguna manera giraba en torno a Cristo y su obra. Tenían una vida cristocéntrica y centrada en la obra de Cristo. Y lo último en lo que ellos perseveraban era en la oración, en las oraciones. Mira estas 4 características que hacían a la iglesia primitiva una iglesia fuerte a pesar de sus imperfecciones. Eran perseverantes en la enseñanza de Jesús, eran perseverantes en la comunión, en la koinonía, el compañerismo, el compartir, eran perseverantes en la partición del pan, es decir, en recordar y vivir en torno a la obra redentora de Cristo, y eran constantes, eran perseverantes en las oraciones. Estas 4 actividades creo yo que no se excluían la una de la otra, sino que se complementaban y eran integradas, y eso hacían de la iglesia primitiva una iglesia fuerte a pesar de una buena enseñanza que nos deja a nosotros este resumen de la vida de los primeros cristianos o de la iglesia primitiva. Es que la palabra, la enseñanza de la palabra, el estudio de la palabra no debe estar divorciada de la unidad, de la amistad, de la cercanía del uno con el otro, así como tampoco debe estar divorciada de vivir de acuerdo a la obra redentora de Cristo y vivir una vida de oración. De nada nos vale ser una iglesia con buena palabra, pero fría y distante el uno del otro. De nada nos vale ser una iglesia que tiene buena comunión, buena amistad, compañerismo, parcería, como decimos por ahí, pero que no tiene fundamento sólido y poco ora, que no está anclada en la palabra de Dios. De nada nos vale recordar la obra redentora de Cristo a través de la partición del pan de la Santa Cena si no vivimos de acuerdo a tal obra, en obediencia a Dios y en darse en favor del otro. De nada nos vale ser una iglesia que ora, pero que no vive a la luz de la vida, obra y enseñanza de Jesús. Que Dios nos ayude a ser una iglesia perseverante. Dios les bendiga.